Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo en el que os hablaré sobre la comarca, una región muy singular situada al noroeste de la Tierra Media, dentro de la lejana región de Eriador, que en el pasado fue parte del reino perdido de Arnor, fundado por los hijos de Elendil de Númenor. Cabe mencionar que la historia de la comarca se recoge en el libro rojo de la Frontera del Oeste, un conjunto de textos ficticios dentro del universo de Tolkien, en los cuales se narraban las aventuras de Bilbo Bolsón durante los sucesos de El Hobbit, y posteriormente el libro pasaría a manos de Frodo, que relataría los hechos que transcurren a lo largo del Señor de los Anillos, y Sam Gamgee narraría el capítulo final donde Frodo parte a las tierras imperecederas. La comarca está poblada exclusivamente por hobbits, una raza emparentada de forma lejana con los hombres, que eran de baja estatura y un pueblo caracterizado por ser pacíficos y deleitarse con los placeres del hogar, el cultivo y el tabaco. A pesar de que no hay muchos registros de su historia, conocemos diversos acontecimientos importantes antes y después del Señor de los Anillos. Sorprendentemente no se la menciona en la novela de El Hobbit, ya que Tolkien le pondría nombre al escribir el primer capítulo de El Señor de los Anillos y se inspiró para su creación en el barrio de Sarhall de Birmingham, donde el autor vivió durante su infancia. El pueblo de los medianos en un principio viviría en el valle del río Anduin, pero debido al gran número de trasgos que habían en el lugar, se vieron obligados a emigrar hacia el oeste por las peligrosas montañas nubladas, y por un tiempo se establecieron en las tierras brunas, estando a la sombra del antiguo reino de Arnor, que debido a una lucha entre parientes se había dividido en tres reinos menores: Arthedain, Cardolan y Rhudaur. Cuenta la leyenda que alrededor del año 1601 de la Tercera Edad, dos hermanos hobbits llamados Marcho y Blanco, habitantes del pueblo de Bree, obtuvieron un permiso oficial del rey Argeleth II de Arthedain para colonizar unas despobladas tierras en el oeste que eran utilizadas como coto de caza del rey, que les impuso varias condiciones, como que le guardaran vasallaje a su reino, le sirvieran como mensajeros, condiciones que los hermanos aceptaron, y cuando llegaron a esta nueva región desconocida, los hobbits se enamoraron del lugar y le pusieron el nombre de la comarca, iniciando su propio cómputo de años diferente al del resto de los hombres y elfos. Poco a poco se corrió la voz y el resto de los hobbits de la Tierra Media decidieron emigrar hasta la comarca y le dieron menos importancia a los asuntos lejos de sus fronteras, y apenas salían al exterior, aunque habían otros hobbits que vivían en el país de los Amos y en Bree, pero tenían poco contacto con ellos. La comarca sería dividida entonces en 4 zonas, llamadas cuadernas, según su ubicación: norte, sur, este y oeste, y en esta última se encontraba Hobbiton. Con el tiempo, el rey de Arthedain reclamó en más de una ocasión la ayuda de los medianos para hacer frente a los ejércitos del rey brujo de Angmar, y en la comarca existía un grupo de diestros arqueros que fueron enviados a algunas de las batallas contra el reino de Angmar, aunque estos arqueros nunca regresaron de la batalla, pero cumplieron con su juramento de lealtad hacia el reino que les dio sus tierras con honor. Siglos después, Arthedain caería finalmente ante los ataques del rey brujo, y entonces la comarca comenzaría a gobernarse de forma independiente, y los jefes de las familias más importantes eligieron a un gobernante hobbit, al que le dieron el título de Thain de la comarca, que era el representante del rey en caso de que algún heredero pudiera reclamar la corona más adelante, algo que terminaría pasando durante los eventos del retorno del rey, miles de años después. El pueblo hobbit, aunque grande en valentía y resistencia, se hacía muy vulnerable ante una fácil conquista, pero a pesar de que el reino de Arthedain ya no existía para protegerles, quedaron ciertos de supervivientes que serían conocidos como los Montaraces del Norte, descendientes de los Dúnedain, cuyos capitanes protegieron en las sombras las fronteras de la comarca, y se dice que los únicos extranjeros que entraban allí eran los enanos que viajaban por el Gran Camino del Este en dirección a las minas de Eren Luin, en las Montañas Azules,
Incluso algunos elfos cruzaban aquellas tierras en dirección a los puertos grises, y los hobbits sabían de estos puertos y alguna vez se los llegaron a encontrar. La comarca permaneció a salvo durante siglos, pero no estuvo exenta de ataques, ya que según se recoge en el Libro Rojo, durante el año 2747 de la Tercera Edad, una cuadrilla de orcos y trasgos descendieron desde el monte Gram bajo las órdenes de su líder, Golfinbul, para atacar a los hobbits. Pero Bandobraztuk, apodado el Toro Bramador, lideró la defensa de la comarca, y se cuenta que este hobbit era el más alto de todos los conocidos, que incluso podía montar a caballo, y se produjo entonces la batalla de los Campos Verdes, en la que el ejército de los trasgos fue aplastado por las fuerzas de Toro Bramador, quien mató en persona al rey orco con un golpe de su porra de madera. Y Gandalf nos cuenta en el Hobbit que tal era la fuerza de Toro Bramador que arrancaría la cabeza de su enemigo, que salió volando a 100 yardas y cayó en la madriguera de un conejo, y que con esto se inventó el juego del golf en el universo de Tolkien. El siguiente incidente ocurrió 2 siglos después, en el que un invierno cruel azotó toda la Tierra Media, causando grandes estragos en Eriador y Gondor. Entonces el hambre apretó a los hobbits, puesto que habían perdido muchos de sus animales y cosechas, y entonces el río Brandivino se congeló y permitió que lobos blancos invadieran la comarca desde el norte. Pero entonces llegó a su rescate el mago Gandalf y los montaraces del norte, que acudieron a socorrer a los medianos y les trajeron comida para evitar que los hobbits sucumbieran. La comarca tendría tras esto un largo periodo de paz hasta los tiempos de Bilbo Bolsón, que partiría a la montaña solitaria en la aventura de Erebor, donde el anillo único del Señor Oscuro Sauron sería encontrado, y tras la batalla de los 5 ejércitos, Bilbo volvería a la comarca y el anillo permanecería en secreto allí, y la comarca sería visitada más adelante por los Nazgûl, espectros al servicio de Sauron, lo que provocaría que Frodo Bolsón, heredero de Bilbo, iniciase el camino hacia los fuegos del Monte del Destino en El Señor de los Anillos. Tras la aventura épica de Frodo y Sam, la comarca sería testigo de una nueva invasión, una trama omitida totalmente en las películas, ya que un siniestro personaje que se haría llamar Zarquino pretendió hundir en la miseria a los hobbits. Este no sería otro que el mago Istar caído, Saruman el Blanco, que había puesto su mirada en la comarca, ya que durante el ataque a Isengard, Merry y Pippin pudieron darse cuenta de que Saruman tenía hierba procedente de la comarca, algo que los perturbó enormemente. En el libro del Retorno del Rey podemos encontrar un capítulo exclusivo muy poco conocido en el que se nos narra la batalla de Delagua durante el pasaje del saneamiento de la comarca, ya que Saruman no muere como se nos presenta en la versión extendida del Retorno del Rey, sino que Gandalf lo despoja de su vara, y Saruman queda encerrado en Isengard, y más adelante convencería a Barbol de dejarlo marchar, fingiendo arrepentimiento, pues el mago todavía conservaba un gran poder de convicción con su voz. A través del hobbit llamado Loto Sacubilla Bolsón, Saruman tramó un plan para arruinar la comarca, iniciando su industrialización, talando árboles y causando una gran ruina para vengarse de los hobbits, dañando enormemente la belleza idílica de la comarca. Pero tras el regreso de Frodo, Sam, Merry y Pippin, los hobbits encabezarían una rebelión y lograrían liberar la comarca de las garras de Saruman, y siendo la segunda y última batalla librada dentro de sus fronteras, y el último conflicto de la Guerra del Anillo, en el que perecerían muchos hobbits y hombres malvados que eran subordinados de Saruman. Entonces, el mago blanco encontraría su fin junto a su esbirro, Grima, lengua de serpiente. Pero la comarca sería reconstruida y su vegetación restablecida gracias a unos polvos fertilizantes que la dama Galadriel de los Noldor le dio a Sam en Lothlórien como uno de los regalos a la Compañía del Anillo, por lo que todos los árboles y cultivos crecieron de nuevo y más vigorosamente, siendo el año en el que fueron más productivos en la historia de la comarca. Tras la derrota de Sauron y la coronación del rey Aragorn, que adoptó el nombre de Elessar Telcontar, se reunificarían los reinos de Arnor y Gondor,
y la comarca renovaría sus votos de vasallaje, convirtiéndose en un enclave protegido, y Aragorn decretó una ley que prohibía la entrada de aquellos que no fueran hobbits entre sus tierras, incluyéndose a él mismo. Tolkien tendría grandes influencias para la creación de la comarca, que corresponde a la región de Midlands del oeste de Inglaterra, en un pasado más remoto a su tiempo, imaginando una temática de la vida pastoril de sus habitantes, estando ubicada de forma ficticia entre la Edad Media y antes del comienzo de la Revolución Industrial. Y en sus páginas, Tolkien hace muchas similitudes con el clima, agricultura y dialecto. E incluso él mismo dijo que se trataba de una parodia de la Inglaterra rural y alegre. Esto es todo lo que sabemos sobre la historia de la comarca. Gracias por ver el vídeo, deja tu opinión en la caja de comentarios y déjame también un buen like para seguir apoyándome a hacer contenido de El Señor de los Anillos.